Les cambio de tema. Voy a conversar con la doctora Aina Inés Navarro, que es gerente de investigaciones económicas de la Fundación del Banco Municipal. Parece que hay relativamente buenas noticias. ¿Qué tal, doctora? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Herminia. Muchísimas gracias por difundir nuestro trabajo. No, por favor, es un placer. Bueno, vi, y me gustaría que usted nos cuente, que hicieron un trabajo comparativo del movimiento de la gente, las compras de alguna manera y la facturación, ¿verdad? Y hay algunos elementos como para tener un optimismo prudente. Bueno, hay algunos elementos que hacen ver que en el primer trimestre del año y sobre todo en marzo, la actividad económica privada en la ciudad mostró resultados favorables, positivos. No en todos los grandes sectores y en algunos con más fuerza que en otros, fundamentalmente en la industria manufacturera una expansión interanual muy notoria, ¿sí? En cuanto a facturación privada. Nosotros tomamos los datos que hacen en el Centro de Información Económica de la Municipalidad de Rosario, en el CIE, y después medio que los vamos destripando, para decirlo de una manera coloquial, para tratar de que los datos hablen, ¿no? Y con eso, todo ese tratamiento estadístico de los datos, lo que vemos que es cierto que se ha visto un crecimiento importante. Para ponerlo en cifras, si nosotros tomamos el primer trimestre del año y lo comparamos con el del año pasado, esta facturación real, o sea, en valores constantes, sube más de 15%, 15.3%, y marzo en particular 36,6%, ¿no? Un valor realmente muy alto, y sobre todo si lo comparamos con cifras nacionales del estimador mensual de actividad económica, que hago paréntesis, no son lo mismo y no son estrictamente comparables, pero siempre se trata de buscar alguna comparación con el agregado nacional. Mostró valores mucho más bajos para el primer trimestre del año, del orden del 2,4%, y para marzo de 11,4%. Es decir, que si nos ponemos en la medida en sí y comparativamente, vemos que hay una, digamos que fue un primer trimestre del año bueno. Ahora, luego empiezan un poco las especificidades de esto y diríamos un poco los peros, ¿no? O ponerlo un poquito en contexto. No hay que olvidar que marzo del año pasado ya tuvo un tercio de los días con cierre por la primera cuarentena que hubo ya en marzo de 2020, ¿no? Y eso hizo que ya la facturación privada en Rosario en marzo del año pasado hubiera caído más de 20%. Entonces, la primera cuestión que decimos es, bueno, tenemos un importante nivel de actividad económica, pero cuando la comparamos, la comparación da tan alta porque fue muy baja en marzo del año pasado. Algo que se va a seguir viendo, obviamente, en abril, donde la caída en el año pasado fue mayor al 30%, y en mayo, que también se ubicó más o menos alrededor del 22-23%. Es decir, estamos comparando contra un trimestre, contra 3 meses, porque no es un trimestre, contra 3 meses donde la economía tuvo un impacto más fuerte del principio de la pandemia y de las aperturas y cierres, sobre todo de los cierres durante esos meses, ¿no? Ahora, uno advierte que este estudio es sobre Rosario, pero uno advierte que en general la industria, y especialmente en Santa Fe, no tengo el registro del comercio en toda Santa Fe, pero tiene una recuperación notoria. Hay industrias, tal vez por lo generosa que es nuestra provincia, que nunca han parado el año pasado, ¿no? La industria claramente ha tenido un desenvolvimiento muy positivo. En Rosario se ve claramente, y nosotros lo reflejamos en el informe, ¿sí? Y buena parte, digamos, de este buen desempeño de la industria, sí, está relacionado con que en Santa Fe y específicamente en Rosario
el cierre de los sectores industriales el año pasado fue un poco más puntual, ¿sí? Y bastante poco extenso, más allá de los cierres de empresas que hubo en todo el país, tendríamos el cierre de actividad, ¿no? Uh-huh. En cambio, en otras provincias, y puntualmente en la provincia de Buenos Aires, hubo un cierre muy extendido. Claro. En muchas localidades donde se ubican empresas manufactureras importantes. Y esto pareciera que le ha permitido a muchas empresas locales, tener nuevos clientes y poder expandir su producción, que hoy en día está en niveles más altos de lo que estaba previamente a la cuarentena. Obviamente que igual venimos de años de una disminución de la actividad económica en general, bastantes años, pero la industria local se observa que está teniendo un desempeño positivo. Sí. Doctora, y en cuanto a la influencia de esta segunda ola de pandemia, tuvimos no mucho, pero 9 días de cierre. Después, los fines de semana afecta más a, entiendo yo, a sectores muy puntuales, ¿no? Claro, sí. Nosotros lo que venimos viendo son dos cosas. Primero, que si bien en marzo los datos son buenos cuando lo miramos hacia atrás, no son tan buenos cuando lo miramos hacia adelante, por dos cuestiones. Una, porque la tendencia de más largo plazo parece que en varios de los sectores y en el índice en general de actividad económica comienza a desacelerarse, es decir, venía con una cierta intensidad de crecimiento de largo plazo, más allá de lo que ocurre mes a mes, más allá si se cierra o se abren más o menos actividades o se limitan los horarios comerciales, por ejemplo, es como que en marzo en realidad en todo el primer trimestre del año se ve un poco una pérdida del impulso que se había visto en el último trimestre del año pasado. Eso por un lado. Y por otro lado, esta cuestión de que el mes de abril, y en principio con limitaciones de horarios, y después el mes de mayo, ya con una cuarentena bastante más estricta en esos 9 días de finales de mayo y después los fines de semana, obviamente que se van a reflejar en los niveles de actividad económica, porque, por un lado, hay como un tironeo para ver cómo nos van a dar esos números, ¿no? Por un lado tenemos estas nuevos espacios, digamos, de cuarentena, ¿sí? Y por otro lado tenemos que estamos comparando interanualmente contra meses que fueron tremendos el año pasado. Eso muy probablemente ahí la comparación todavía sea un poco engañosa y realmente yo creo que lo que está ocurriendo en este mes de junio nos va a permitir dentro de un tiempito ver exactamente en qué nivel y con qué ritmo está evolucionando la economía local, porque me parece que junio es el primer mes en que nos vamos a liberar de todos esos otros efectos negativos puntuales que no nos dejan ver bien dónde está parada la economía local. La última pregunta, doctora. ¿Han medido también el tema de mano de obra? Si han quedado mucha gente en Rosario desocupada o subocupada o no. ¿Cómo ha sido eso? Nosotros no es que lo miramos, sino que tomamos los datos de INDEC para que sacan en lo que se denomina la ETH, la encuesta permanente de hogares, y el último trimestre del año pasado todavía dos cosas. Mostraba a Rosario con una pérdida de unos 22.000 puestos de trabajo que todavía no se habían recuperado. Recordemos que hacia el momento peor de la cuarentena se habían perdido muchísimos más puestos de trabajo que se fueron recuperando, ¿sí? Y también observamos ahí que, la tasa de desempleo de Rosario, 13.6, en ese trimestre es una de las más altas del país, está muy por encima del promedio nacional, que está alrededor del 11, y eso siempre, recuperar el empleo después de una caída importante de la economía lleva mucho más tiempo que lo que llevó esa pérdida de empleo. Por lo tanto, va a pasar mucho más que meses para que la economía pueda recuperar ese nivel y la calidad de empleo que tenía antes de la pandemia. Doctora, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, hemos conversado con la doctora Ana Inés Navarro, que es gerente de investigaciones económicas de la Fundación del Banco Municipal, dándonos un pantallazo de nuestra economía, tanto comercial como industrial, aquí en la ciudad de Rosario.